noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy miércoles nos acompaña el presidente de ASAL, la Asociación de Hosteleros de la provincia de Almería, en este caso, don Pedro Sánchez Fortún. Don Pedro, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a Interalmería Televisión. Un placer tenerte una vez más con nosotros. Muchos temas encima de la mesa, hablaremos del paseo de Almería, pero estamos ya casi a mitad de mes de julio, Pedro, junio, mitad de julio. ¿Cómo está funcionando turísticamente la capital almeriense? Bueno, pues está la situación un poco rara. Hemos terminado junio más o menos con los números del año pasado, quizá un pequeño repunte, cuando es verdad que todo apuntaba que iba a ser más bajo porque las reservas no iban a buen ritmo. Pasa un poco igual ahora en julio y en agosto. Las reservas son escasas. Sí es verdad que estamos intentando que funcione en la última hora, aunque no está funcionando tan bien como en junio. Pero bueno, esperamos que terminar los números de julio y de agosto con los mismos números por lo menos que en el año 2004. Los precios más o menos se están comportando de la misma manera. No está habiendo un incremento de precios en el sector, por lo menos aquí en Almería. Lo que sí estamos viendo que a nivel nacional hay un estancamiento del turismo nacional. Sí es verdad que está subiendo, repuntando un poco el turismo internacional, pero nosotros tenemos el hándicap que en Almería nuestro público objetivo, nuestro mayor turista es nacional. Entonces esperamos que ese estancamiento pues no se llegue a producir aquí en Almería y que permite llegar a esos puntos, porque al final el turismo internacional es muy difícil que llegue a Almería. Los medios de transporte que tenemos son los que hay y cada vez empeoran, ahora no mejoran. Hablaremos de ello. Y entonces, pues así es difícil que el turismo internacional llegue. Esperamos eso, que el estancamiento que se está produciendo a nivel nacional del turismo de nuestro país, pues que no repercuta en Almería y que al final terminemos con unos números como el año pasado. ¿Se puede decir entonces que en este primer mes y medio que llevamos de verano, junio y parte de julio, se han mantenido las cifras del año anterior? Y con la expectativa de qué podemos esperar en el mes de julio y agosto, viendo lo que acabas de comentar ahora mismo. Hombre, pues la expectativa en principio lo único que podemos es mejorar, nada más más que nada porque las previsiones, ya te digo, las previsiones son bastante bajas, las reservas con mucho tiempo prácticamente son muy poquitas, menos que el año pasado, pero sí es verdad que en junio funcionó muy bien el última hora y el última hora hizo que al final termináramos, ya te digo, los mismos números o quizá un pelín mejor que el año pasado, y eso es un poco las perspectivas que nosotros esperamos que el turismo vaya evolucionando en este mes de julio y en agosto de la misma manera, que la gente sí es verdad que está esperando hasta última hora ofertas puntuales y demás para poder llegar al destino, y esperamos que el destino elegido sea Almería, más que nada porque ya de principio partimos por un precio más bajo que cualquier otro destino de similares características, y la verdad es que nuestra planta hotelera es una planta hotelera moderna y tenemos una provincia excepcional que disfrutamos todos. El hecho de que se está hablando ahora, no sé si es un mantra, el decir que el turista o el que viene a Almería está menos tiempo y consume menos que lo que hacía habitualmente o anteriormente, en la que había varias rondas de consumiciones, mientras que ahora con una ronda es suficiente. ¿Eso se sigue manteniendo? Sí, eso se sigue manteniendo. También es verdad que nosotros ahora en los meses de verano, normalmente al ser estancias más largas, el turista elige Almería para venir, más que nada porque durante el resto del año las estancias cortas, las estancias de fin de semana, es muy difícil que un turista que viene de aquí, de España, pues elija el destino Almería para disfrutar del fin de semana, pero más que nada por la distancia que hay con su lugar de origen y porque los medios de transporte que tenemos no son rápidos para llegar y disfrutar del destino. Un fin de semana, por ejemplo. Un fin de semana. Al final te queda un día para poder disfrutar de Almería, mientras que si eliges otros destinos que están mejor comunicados, pues prácticamente tienes 2 días para disfrutar de tu fin de semana. Pero bueno, sí es verdad que el consumo está a la baja. El consumo está a la baja no solamente en Almería, a nivel nacional también. El turista gasta menos. Más que nada porque notamos que el bolsillo, sobre todo que aquí el turismo nacional, está bastante resentido, y entonces al final el turista viene con menos disponible para gastar en nuestros establecimientos. Viene de vacaciones porque quiere seguir disfrutando de su tiempo de ocio, pero se ajusta a su presupuesto. Ante esa situación, el hándicap fundamental que tenemos en la provincia de Almería, capital y provincia de Almería, son las comunicaciones. Por tren, hemos visto hace unos días también, en la jornada de ayer creo, que 2 horas el tren paralizado, justamente en Benadú, por la situación de cómo se encuentra esa situación de la vía, la situación de los trenes, la vía convencional.
¿Qué decir de la vía AVE? Que ahí está, 27, 28, 29, hasta incluso la Mesa en Defensa del Ferrocarril hace unos días nos decía aquí que hasta el 30, que es posible que pueda llegar el AVE. Si eso lo coges ferroviariamente hablando, si lo coges por los vuelos, mejor no coger un vuelo de aquí a Madrid porque te puede costar un ojo de la cara y decir, o voy, me quedo allí y ya está, y me quedo allá a vivir, porque claro, si son 500 euros lo que te cuesta un viaje de ida, pues no... ¿Ese hándicap hasta cuándo, Pedro? Porque vosotros incluso habéis pedido que la declaración de servicio público a los vuelos de Madrid y Barcelona, por lo menos esos 2 vuelos, el resto, pues bueno. Claro, por lo menos esos 2 vuelos, más que nada porque esos 2 vuelos nos pueden permitir tener una conexión rápida con Madrid, rápida con Barcelona y a un precio razonable para que turistas internacionales que lleguen a Madrid o lleguen a Barcelona puedan hacer escala allí y elegir luego el destino de Almería para venir. No tengan que pasar 7 horas y pico en un tren a un precio también desorbitado con respecto al AVE a otras provincias. Sí. Y ya te digo, y el tema del vuelo pues ya es un disloque. Entonces por eso nosotros pedimos a la Administración Central, que es la que tiene las competencias en esos temas, que nos tengan en consideración, que creemos que le han perdido el respeto a las personas que vivimos en Almería y a aquellos que nos eligen para visitarnos, más que nada porque no es normal que tengamos más tiempo en el tren que hace 20 años. Normalmente todos los servicios ferroviarios han ido mejorando en el resto de España y en Almería hemos ido hacia atrás. Entonces creemos que ya llega el momento de decirle a esas administraciones que nos tengan en consideración que nosotros también somos españoles, que votamos, que pagamos nuestros impuestos y que lo que queremos es simplemente los mismos servicios que puedan tener otras provincias cercana a la nuestra. Granada tiene 8 frecuencias, Jaén tiene 10 frecuencias, con Madrid estoy hablando, en tren. Murcia tiene otras 8 o 10 frecuencias en tren. Entonces, nosotros tenemos una y media con transbordos, con retrasos, con más de 7 horas de trayecto. Creo que no es normal. Y encima te anuncian que dicen, no, como son 7 horas, te voy a meter 23 minutos más, 25, para que vaya un poco sabiendo dónde estás. Claro. Y eso que tiras por Córdoba, que llegas por Córdoba. Eso fue al día siguiente o 2 días después de una concentración que hicimos en la puerta del delegado del gobierno, junto con la mesa del ferrocarril. Entonces entendemos que cada vez que hagamos una concentración, pues nos irán subiendo el tiempo de llegar el tren a Almería. Entonces, de esa manera, pues la verdad es que no podemos seguir. Más que nada porque la provincia se está quedando atrás, el sector turístico no se puede desarrollar de una manera normal como se está desarrollando en otras provincias, precisamente por todas esas piedras en el camino que nos vamos encontrando. Además, por ejemplo, el Ayuntamiento de Almería le intenta los festivales por traer gente durante el verano, varios festivales que hay. Ahora tenemos el Puro Latino este fin de semana. ¿Eso lo notáis? ¿La hostelería se nota, los comercios lo notan en la capital almeriense, en la provincia de Almería? Vamos, te digo, normalmente lo notamos, pero lo notamos en contra de lo que pueda parecer. Nosotros lo que pasa es que no queremos que el Ayuntamiento deje de hacer conciertos, deje de hacer actividades, más que nada porque eso también nos posiciona como provincia y demás. Pero tenemos que tener en cuenta que cada vez que se hace un festival o un acto que queda fuera del entorno de la zona de influencia de la hostelería, ese fin de semana, por ejemplo, facturamos un 40% menos en general en toda la provincia. No estamos hablando de la zona centro, de toda la provincia, no, perdón, de toda Almería del municipio. Estamos hablando que afecta a cafeterías, afecta a bares, afecta a restaurantes, afecta a restaurantes recomendados por la guía Michelin. Entonces, vemos que afecta al comercio o a la hostelería en sí, en este caso. Pero bueno, sabemos que también hay que hacer festivales, que lógicamente todos los eventos culturales y demás que se puedan traer, que son necesarios, que se traigan a Almería, pero siempre le pedimos al Ayuntamiento que intente hacerlo lo más cercano a las zonas de influencia que tenga la hostelería. ¿Por qué? Porque al final, si no se repercute en el centro, pues puede repercutir en el Zapillo. Si no repercute en el Zapillo, repercute en Nueva Andalucía. Si no en Nueva Andalucía, en otro. Pero siempre y cuando esa actividad que se esté patrocinando, que se esté promoviendo por parte del Ayuntamiento, tenga una repercusión en el comercio de la zona y en la hostelería de la zona. Claro. Por lo menos que no sea perjudicial para toda la zona, sino simplemente que en alguna tenga una parte de beneficio. Ya te digo, esto es una cosa que no solamente pasa en Almería, pasa en todas las provincias españolas, más que nada porque nosotros pertenecemos a la Federación Española de Hostelería y tenemos contacto con todas ellas. Y en todas pasa un poco lo mismo. Esos festivales, esos grandes conciertos que se hacen, es verdad que posicionan a Almería desde un punto turístico, pero sin embargo tienen la contraprestación que
a la hostelería no terminan de llegar, porque al final esos grandes conciertos tienen una zona de camping, tienen su hostelería dentro del propio recital, y entonces al final no salen a consumir en los alrededores. Pero bueno, se tienen que hacer y nosotros, ya te digo, no estamos en contra de que se hagan, sino simplemente que se hagan lo más cercano a una zona de influencia para los locales de hostelería. Entremos en el Paseo de Almería, las obras del Paseo de Almería. Hace una cosa así de un mes teníais una comparecencia ante los medios de comunicación, ASAL y Almería Centro, exigiendo al Ayuntamiento de que para el día 10, o sea, mañana 10 de julio, finalizará la primera fase. Mañana tenéis una comparecencia ante los medios de comunicación, por adelantar algo. Tampoco queremos entorpecer a los demás compañeros de los medios de comunicación, y mañana estaremos nosotros también en esa rueda de prensa. Pero, ¿cuál es el sentir? ¿Cómo son las relaciones con el Ayuntamiento de Almería? ¿Habéis tenido contacto una vez que saliste a los medios de comunicación? ¿Habéis hablado con ellos? ¿Os han dicho las cosas como son? Vamos, nosotros siempre tenemos contacto con el Ayuntamiento de Almería. Nosotros, una vez que terminamos de esa comparecencia, pues lógicamente tuvimos conversaciones con ellos, pues como la hemos tenido siempre, por temas puntuales de la obra y un poco explicándoles el sentir de cada uno de nuestros asociados, en este caso de hostelería. Lógicamente ellos siempre son receptivos, pero más allá de esa recepción de esa llamada o de esas conversaciones, al final lo que queremos es que se trasladen al ritmo de obra. Al ritmo de obra entendemos que la empresa no está respondiendo a esos llamamientos que estamos haciendo desde los diferentes, digamos, comerciantes y hosteleros. Claro. Más que nada porque pedimos una mejor señalización, pedimos un poquito más de aceleración en la obra. Mañana hace 40 días de retraso con respecto a cuando debería terminar o haber terminado la primera fase. La empresa no lleva ejecutada casi ni un tercio de la primera fase. Entonces vemos que el ritmo de obra no es el adecuado. Creemos que la planificación de obra no ha sido la adecuada por parte de la empresa. Entonces lo único que queremos es que la empresa se ponga las pilas, y si la empresa sola no se pone las pilas, pues que el ayuntamiento le haga ponérselas. Porque al final nosotros vemos que se hacen desvíos para que la gente pase, desvíos sin señalizar, desvíos que hablas con el jefe de obra y le dices, oye, el cartel no está puesto. Ay, no te preocupes, que lo tengo hecho, pero lo voy a poner en un rato. Al día siguiente vuelves al sitio y ves que el cartel sigue sin poner. Hablas con el jefe de obra y te dice, hombre, que como lo tenía que cambiar hoy, pues ¿para qué lo iba a poner ayer? De esa manera no podemos seguir trabajando. De esa manera lo único que estamos haciendo es cada vez enterrar un poco más esos establecimientos que están en la Puerta Puchena y en el Paseo, que están viendo disminuidas sus ventas entre un 100% en algunos casos y un 70% menos de facturación con respecto a un año normal. Eso no hay que lo soporte. Entonces lo que queremos por parte del Ayuntamiento es que presione a la empresa y que cumpla los plazos que tenía. Los plazos no es que tiene que terminar en un año. En un año era la finalización completa de la obra. Tenemos ahora mismo una fase que debería haber terminado el 31 de mayo. Pues hombre, yo puedo entender que se pueda retrasar 10, 15, 20 días. Llevamos 40 días, pero es que por el camino que va y al ritmo que va, llegará septiembre y seguirá estando sin terminar la primera fase. Eso es un retraso que van a llevar las diferentes fases del paseo. Al final vamos a llegar a Navidad, que era lo que no queríamos nadie, llegar a Navidad con el paseo en obras, por lo menos los 2 tramos que se habían planteado para el principio, y que vemos que si la empresa no empieza a acelerar el ritmo de trabajo, pues difícilmente vamos a llegar ahí. ¿Entendéis desde los comerciantes y los hosteleros que una de las partidas, estamos hablando para la hora de poner el suelo, haya salido defectuosa y se haya tenido que esperar a que traer? Porque claro, las obras se sabe cuándo empieza, pero no se sabe cuándo acaba. Sí. Obviamente, y luego te puedes encontrar con estos problemas. ¿Sois conscientes de ello? Sí, somos conscientes de ello. También somos conscientes que normalmente para empezar una obra de esta envergadura, lo primero que hay que hacer es una previsión de abastecimiento de materiales y tener una parte de ese abastecimiento de material comprometida y en unas instalaciones antes de empezar la obra. No puede ser que la obra se empiece en enero y las previsiones de pedida de piedra se hagan un mes después, dicho por la propia dirección de obra, que no es que nos la hayamos inventado nosotros. Entonces, tú no puedes empezar a pedir piedra un mes después de empezar la obra porque te pueden surgir problemas por el camino. Todos hacemos obras en nuestra casa y normalmente lo que hacemos es tener los materiales previstos y luego empezar la obra, porque si empezamos la obra y luego tenemos que ir en busca del material, estamos en Almería, tenemos los medios de transporte que tenemos y al final esa obra que te iba a durar una semana en tu casa, pues resulta que el material se retrasa y te dura un mes. Pues hombre, eso te puede pasar en tu casa
pero no puede pasar en una obra pública. Una obra pública tiene que tener una previsión por parte de la empresa de un abastecimiento continuado de ese material. Entonces, ¿tenéis constancia de que las empresas hayan pensado incluso cerrar por la situación? Tenemos empresas de hace muchos años, te estoy hablando tanto comerciantes como hoteleros, con dos vertientes. La vertiente de que están pensando en cerrar definitivamente y lo que no ha conseguido una pandemia, de las diferentes crisis que hemos tenido a lo largo del tiempo, lo van a conseguir las obras del paseo. Y luego otros establecimientos que están pensando en cambiar su ubicación por los perjuicios que le está provocando la obra y porque los alquileres que están pagando pues son muy altos y que al final, si no tienen ingresos adecuados a esos alquileres que ellos pagaban y que los pagaban normalmente con su dinámica de trabajo normal, pues van a tener que cambiar de ubicación. Entonces es muy complicado luego decir, bueno, vamos a terminar el paseo. El paseo va a ser una calle que va a ser con un revulsivo comercial. Vale, ese revulsivo comercial, ¿qué vamos a hacer cuando termine la obra del paseo? Justo termina la obra del paseo y al día siguiente, ¿qué pasa? ¿Tenemos la misma actividad comercial y hostelera? ¿Tenemos más o tenemos menos? Eso es un poco la incertidumbre que tenemos nosotros, que es verdad que la obra del paseo posiblemente cuando se termine quede preciosa, quede muy bien, pero a ver quién es el guapo, como se dice aquí, que aguanta el tirón hasta que se termine la obra del paseo. Esto mismo lo habéis planteado al Ayuntamiento de Almería. ¿Qué os han dicho desde el Ayuntamiento de Almería? Pues desde el Ayuntamiento de Almería se han planteado primero los bonos al comercio. Es verdad que se planteó una primera dotación de 100.000 euros con una posibilidad de otra segunda dotación de 200.000. Sabemos que por parte ¿Y están funcionando muy bien? Han funcionado muy bien. Ahora mismo no hay bonos. No hay bonos porque no hay financiación, porque el Ayuntamiento no tiene digamos, previsto en sus presupuestos más de esos 200.000 euros. Sí es verdad que están trabajando para que esos bonos se vuelvan a poner en uso lo antes posible, pero sabiendo cómo son los trámites administrativos en cualquier organismo público, pues sabemos que antes de septiembre o octubre no se van a poder poner en marcha. Es decir, junio, julio y agosto estamos sin bonos al consumo, que es verdad que funcionaban bien y la gente animaba un poco a que la gente saliera al centro y gastara en el centro, porque, hombre, encontrarte con un 25% de descuento no le viene mal a nadie. Claro. Y entonces, luego, ayudas directas, le hemos pedido ayudas directas. Sí es verdad que el Ayuntamiento, a la hostelería, los primeros 6 meses del año no hemos pagado terrazas, digamos, los que están ubicados en el Paseo y Puerta de Puchena. Pero entendemos que el Ayuntamiento tiene que también no hacerle pagar, porque ya algunos lo han pagado, esos 6 meses restantes hasta final de año por lo menos. Hacerle una reducción en la tasa de basura, porque muchos están prácticamente como un local sin uso. No estamos diciendo que no paguen basura, pero si pagan un canon de basura importante, porque en hostelería pagamos un canon de basura importante, pues reducirlo hasta un local sin uso. Más que nada porque no están generando residuos como hostelería. Luego le hemos pedido también ayudas directas. Esas ayudas directas se pueden plantear por parte de la administración pública, en este caso por el ayuntamiento, una vez concluya el periodo de obra. El periodo de obra general o total va de enero a enero. A partir de ahí nos han dicho que van a estudiar esas ayudas directas, pero al final la mejor ayuda que nos puede plantear el ayuntamiento es intentar con la empresa agilizar el máximo posible la obra y terminarlo lo antes posible. Es la mejor ayuda. Porque al final te van a dar una ayuda económica que no te va a ayudar realmente a esas pérdidas económicas, a esos despidos que van a tener que hacer o que han tenido que hacer ya porque no pueden mantener a sus trabajadores. Entonces, la mejor ayuda es que cuanto antes se termine la obra y que se terminen en los plazos que estaban acordados, más que nada porque cada uno ha hecho sus previsiones precisamente a esos plazos que más o menos teníamos claros. Sabemos que en una obra siempre hay cositas que se te van de las manos y tal. Pero no podemos entender que 40 días después no se haya terminado todavía ni un tercio real de la primera fase. ¿Tenéis constancia de que sea solo un tercio nada más lo que se ha llevado a cabo? ¿Habéis preguntado allí? Pues es que no tienes que preguntar, tú te vas allí. La obra tenía que empezar a la altura de la Puerta de Puchena del número 1, J. González y la Dulce Alianza. Tú sigues caminando y tendrían que haberse ido hasta Navarro Rodrigo. Sí. Ahora mismo, a la altura de Regente, que es antes de llegar a la calle del Mercado, todavía no está enlosado. Entonces, es un tercio. Es un tercio. Y vemos cada día. Ayer había una máquina picando
digamos, una zona de cemento que habían puesto previamente. Vamos a ver. Nos lleva a tener una falta de previsión por parte de la empresa. Vamos, o sea, que la culpable de todo esto es la empresa que está llevando a cabo. Yo no sé si es la culpable al 100%, pero sí entendemos que si tú haces una plancha de hormigón, tú sabes que las medidas que tiene la plancha de hormigón. No haces una plancha de hormigón de 20 metros, ahora tengo que picar 10 porque la plancha era de 10. Que eso es lo que estamos viendo desde el inicio de la obra. Desde el inicio de la obra estamos viendo que echan hormigón. Al día siguiente llega la máquina a romper el hormigón que le han echado el día anterior. Vemos un poco de prueba y error. Entonces, una empresa no puede tener prueba y error en una calle principal y afectando a tantos comercios, a tantos hosteleros como lo está haciendo. Y esa es la primera fase. La segunda fase sí ha comenzado ya, retirada de lo que son los chiringuitos, bueno, los chiringuitos, es que me sale la palabra chiringuito, pero los kioscos, que no me salía los kioscos que se han retirado. Bueno, y la cosa continúa hacia adelante. Ya se ha cortado el tráfico, está señalizado, está bien puesto, pero eso sigue perjudicando, sí o sí, porque claro, la primera parte tenía que haber terminado ya. Claro, porque al final, vamos, tú cuando llegas a la puerta de Puchena lo que te encuentras es una barrera. Es una barrera física porque hay una serie de vallas con unas lonas que podemos entender que sean de seguridad, pero que al final lo que hacen es entorpecer más el tránsito de gente. Pero peatonalmente sí se puede llegar a cada uno de vuestros comercios. Peatonalmente se puede llegar a cada uno de nuestros establecimientos, pero cada día te cambia la dinámica de cómo llegar. Entonces, el otro día mismamente tú llegabas para llegar a la calle Tenor Iribarne, que es la que cojo yo para llegar a mi negocio, y te llegabas y te encontrabas con una valla, pero previamente no tenías un cartel diciéndote que tenías un desvío por otro lado, pero es que te ibas para otro lado y tampoco estaba el cartel de los desvíos, que es lo que te comentaba antes. Sí. Ayer, por ejemplo, para cruzar desde Carrefour Express hacia Esfera, camino del mercado, hay una pasarela de paso con una persona de la obra diciéndote, espérate que están pasando del otro lado porque no pueden pasar dos personas a la vez. Creo que eso son cosas que no se pueden permitir por parte del ayuntamiento, aun sabiendo que es un problema de la dirección de obra. Tú tienes que dejar un paso suficiente para que pase la gente relativamente bien, por lo menos una persona en cada uno de los sentidos, no que tengas que tener una persona de la obra dedicado a que pase usted ahora o deje usted de pasar. Esa persona que está ahí dedicándose a eso puede estar dedicándose a otra cosa dentro de la propia obra, o a romper o a colocar ladrillos. Ante esa situación, mañana, comparecencia de los medios de comunicación, petición fundamental al Ayuntamiento de Almería es que termine la obra ya. Me refiero que termine la obra del primer tramo, aun sabiendo que lo teníamos ya claro también desde un principio, que los elementos de farolas, los elementos de bancos, papeleras y demás no se iban a instalar por ahora, claro. Que eso lo teníamos claro, pero sí por lo menos que de cara a un tránsito peatonal estén lo más diáfano posible y cuanto menos vaya mejor. Cuanto más se vayan desplazando las vallas hacia abajo, mejor entenderá la gente que el centro siga abierto. Porque aunque el centro siga abierto estando esas vallas, pero la gente, ya te digo, llega allí y se encuentran con un muro físico y llega con otro muro mental, sí. Que es que estamos de obra. Y como estamos de obra, pues es difícil llegar al centro. Y muchas veces dejas de elegir ir al centro pues precisamente por esa obra. Si encima lo añadimos al resto de obras que hay en el resto de la ciudad, dices, no salgo de mi casa. Me quedo directamente en casa. Pedro, la última, ya fuera también de tema, por hablar el tema de Asal, por el campeonato provincial de etapas que llevasteis a cabo, ya hay el elegido, el que va a ir después de esos 15 que se presentaron arduamente en el mercado central, mejor imposible, ¿no? En esa elección, ese concurso. Sí, la verdad es que sí, elegimos a Juanmi de Ruti, de Olula, que hizo un dumpling de un plato tradicional como el trigo de Almería, que la verdad es que... Dumpling de trigo almeriense. Sí, que la verdad es que hizo una reinversión o una... Sí. O una puesta en valor de un plato típico de Almería de una manera más moderna, y va a ser nuestro representante en Madrid Fusión, y espero que nos dé mucha alegría a todos los almerienses y que podamos ganar este año, mejor dicho, el año que viene en Madrid Fusión, el campeonato nacional, y que también pues gastronómicamente, que tenemos una gastronomía excepcional, pues nos vayamos posicionando a nivel nacional
por encima de lo que ya estamos. Pues Pedro Sánchez Fortún, presidente de ASAL, ha sido un placer tenerte una vez más con nosotros. Desearos lo mejor desde Interamérica Televisión este verano, porque ya final de este mes cortamos las entrevistas, pero sí me gustaría que a primero del mes de septiembre, con mitad de julio a agosto, te sientes aquí nuevamente y le cuento al almeriense la situación que estás viviendo a día de hoy, con todos los problemas que tenemos en la capital almeriense, en este caso la hostelería y los comercios de la capital almeriense. Pues muchas gracias, ya sabes que cada vez que me llames aquí estoy. La puerta abierta para esta casa. Pedro, muchísimas gracias, buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana jueves a partir de las 9 de la noche aquí en Interamérica Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que nos queda desearles que pasen una feliz noche.